Bueno, vuelvo a repetir entonces. Primero planteo la necesidad de entender que la materia puede aportarles, no sé si todo, pero va a tratar de, está pensada tratando de aportar cosas que ustedes necesiten para la carrera y ojalá puedan motivarse para poder participar y realizar las actividades. La actividad es una actividad de análisis, o sea, hay un texto donde voy planteando ciertas cuestiones que tienen que ver con físico-química, y les voy haciendo preguntas. Ustedes pues tranquilos, por ahí le vamos a pedir ayuda a los que están trabajando en farmacia, si no yo les voy mandando imágenes o bibliografía para que las puedan hacer. Entonces, uno de las descripciones dice, la química se relaciona con la naturaleza y composición de las cosas. Por ejemplo, las ondas nasogástricas pueden ser de látex, silicona o PVC, que deben cumplir ciertas propiedades: flexibilidad, durabilidad, resistencia, transparencia, superficie lisa para no producir irritaciones, que sea impermeable, etc. Entonces yo lo que les pido acá, que ustedes busquen la imagen de una sonda nasogástrica y las diferentes medidas que se requiere tener disponible en farmacia, ¿sí? También es bueno que sepan esas medidas a qué se refiere, o sea, cuando tienen un numerito que identifica la sonda, con qué se relaciona, si tiene que ver con el diámetro, con la longitud. En la diapositiva de introducción creo que les puse un cuadrito de las medidas y los números de la sonda. Sí, sí, estaban las medidas de la sonda. Bien, bien. Les dije que, o sea, en una diapositiva había planteado que las herramientas para la físico-química son los números, las unidades, el manejo correcto de la conversión de unidades. Entonces, más allá de que por ahí les resulte un poco difícil, a lo mejor creo que ya hicieron algo en matemática, pero mínimamente sí ya reconocer ciertas unidades. Otros materiales importantes en salud también son los que componen los sachets de solución fisiológica. La flexibilidad de los materiales utilizados debe garantizar su correcto vaciado en todas sus aplicaciones. La bolsa debe presentar una alta transparencia y permitir el mantenimiento de la esterilidad del contenedor hasta su apertura. Además, este envase debe presentar un sistema de apertura fácilmente identificable. Los materiales utilizados en esta bolsa deben garantizar el peso adecuado para el uso terapéutico, y la bolsa protectora está cerrada en condiciones de vacío para tratar de garantizar la disponibilidad del producto una vez que se abre, y para permitir incorporar diferentes medicamentos que se colocan por esta vía. Entonces, si ustedes, hay un cambio que hubo el año pasado, no sé si las chicas que trabajan en farmacia también les pasó lo mismo. ¿Se acuerdan el sachet rígido que venía antes del suero? Sí, sí. Y ahora cambió. Ahora viene Y Soluflex, ahora sí. no se flexible. pueden acostumbrar a este nuevo ahora. ¿Por qué En no oncología, sobre todo, se vuelven locos con el uso Aparte de no lo desperdicias, lo bueno. Antes se desperdiciaba demasiado y aparte se contaminaba con más facilidad. Ah, bien. O sea, como Lo que es el enfermera la físico. experiencia te dice que es más práctico para Es una más, cantidad de contaminación y se desperdicia menos. exactamente. Pero Gaby decía que por ahí en oncología no lo podían adaptar bien. Y el sachet No, en rígido, oncología todavía no se hace, no lo pueden maniobrar, les cuesta un montón. La medicación también, ponerla, es todo un tema. Claro, para colmo es medicación sumamente delicada, porque dentro de oncología dice que hay drogas que son inestables a la luz, así que tienen que ir las vías con filtro y demás. Pero de todas maneras creo que obligatoriamente van a venir todas las bolsas así, a no ser que a alguien le haya quedado algún sachet, pero creo que van a venir todas así ahora. Creo que no viene más la bolsa A rígida. nosotros también se quejaban de oncología
Y hay un sector que también los pide. Y ahora se compraron de 500 que son rígidos, son de marca Rivero, se ve que capaz que le quedaron todavía ese sachet, pero sí, también se quejan algunos. Sí, por Otros eso, están chochos, pero algunos... claro. Por eso no sé si aparentemente como que ya estaba reglamentariamente que iban a hacer ese tipo de envases. Yo como no trabajé más en el hospital no sé, pero a lo mejor sí algún proveedor todavía tiene, pero en teoría todos los envases van a ser, eran mucho más blandos, lógico que también ocupaban menos espacio, porque la caja probablemente era más chica, el otro al ser más rígido ocupaba más espacio. Entonces, No, las cajas son terribles. Las cajas son terribles, viene el suero de 500, venía de 10 unidades, ahora viene de 24, y aparte, y el de 1000 viene de 12, que antes venía por ahí de 6. Son cajas que no las podés mover, nosotras nos rompe todas las cajas esas, es terrible. así que el de 1000 Pensaron en A una mí ese cosa y se trabajo me lo olvidaron. hace Tommy. Tommy es mi salvación. No, nosotros no tenemos un Tommy. A nosotros nos ven reventando los sueros y nos pasan por al lado, no se corren. Rocío me salva a mí. Nosotros lo que hacíamos en el piso, por ejemplo, yo estoy en el piso donde está cirugía, los H rígidos los usábamos para drenajes. Ese es el tema que por ahí nos facilitaba para otras prácticas de enfermería. Claro, sí, me acuerdo Y que al tener estos me acuerdo en que salud al pública, la chica de cirugía sí nos habían pedido que le guardáramos los rígidos que lo usaban para drenaje, tenés razón. claro, me hiciste acordar. nosotros nos pasa eso, que ahora con todos estos H, o sea, como que no tenemos el recurso que teníamos antes para facilitar otras cosas. Claro, Es lo que pasa en la salud pública, siempre te estás manejando con esas cuestiones de cómo solucionar nuestros problemas, ¿no? claro. Y bueno, y esto nos está perjudicando. Claro, exactamente. Lo que pasa es que generalmente el proveedor o el que diseña estos productos no es el que tiene que atender. Entonces, muy rara vez se tiene en cuenta la utilidad que tienen, por lo menos en muchos productos se veía eso. Claro. No hay digamos, una pregunta. consulta con quien sí. Nosotros también, en un principio cuando yo entré también se usaba así, se usaba de drenaje, los arrollaban todos y iba succionando, ¿no? Pero bueno, Claro, ahora así se lo compran usamos. frascos. Pero más allá de todo, el otro día surgió, porque nos quedábamos sin drenaje, y yo digo, bueno, que empiecen a usar como antes, dije yo. Y bueno, nadie se acordaba. ¿Ustedes qué hacen? ¿Los lavan? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo hacen antes de usarlo? Porque yo no me acuerdo. Sí, se deben de lavar, se pueden poner alcohol, eso. Claro. Y ahora necesitas un drenaje si te compran el Claro, Soluplex. Sí, pero el tema es que salud pública no sé cómo lo va a manejar. Por ahí el privado los compran y los facturan. Nosotros nos arreglamos con lo que tenemos. Es bastante complicado ese tema. Ustedes son artesanas. Sí. Porque la no verdad nos que queda otra. son No sé grosas porque porque hacen cada cosa y hacen ustedes. Sí, es en cierto. el HOSPI no nos Sí, la piden a verdad que- nosotros para drenaje, así que no sé, ¿usarán bolsas colectoras? Y pero no succiona. No. El sachet se va estirando y va chupando, digamos. Y pero mejor no te Claro, esa es la función que cumple cuando lo arrugás y lo pones, o sea, es ponerlo aspirativo. Vos lo arrugás y la idea es que eso aspire, cuando se va estirando, se va llenando y aspira, succiona todo, drena. El tema es que si vos pones una bolsa colectora, no va a drenar, o sea, no va a aspirar. Probablemente. ¿Será por eso que Gaby, utilizan el doble de K225? Claro. Probablemente, Gaby, algo están armando, deben estar haciendo artesanía, algo deben estar diseñando y por eso no les piden a ustedes. O sea, se arreglarán con algo que ellas tienen. A lo mejor le han quedado algunos sachets y se los han guardado solamente para hacer drenaje. Puede estar pasando eso. Nosotros por ahí nos salva que, La verdad que no sé. algunos H de 250 o de 100 vienen todavía rígidos.
Entonces eso nos salva, debe usar los grandes, los de 500, como usábamos antes, usamos los de 100. Lo vas a cambiar, depende de lo que drene el paciente, por ahí más veces o no. Claro, además eso es lo que yo le decía a Marina cuando me gustaba que en algún momento ustedes llegaran a alguna de las salas, es para ver eso, digamos, cuando no, digamos, qué insumos necesitan, cómo los piden, pero a su vez cómo resuelven cuando no cuentan con los insumos que necesitan, como en este caso que me dicen ustedes, porque está bueno saber, o por lo menos justificar por qué prefieren un tipo de insumo y no otro, por qué prefieren una marca y no otra, entonces esas cuestiones está bueno verla en cada una de las áreas para, bueno, por ahí atender la demanda desde farmacia, porque a lo mejor el producto sale lo mismo. Bueno, entonces en relación a eso, a esa diferencia que hay ahora en los envases de los sueros, yo les puse acá una pregunta, si ustedes pueden mirar cuál es el material de los dos diferentes tipos de sachet, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué se modificó? El material debe ser diferente, totalmente diferente, porque es mucho más maleable y demás. No sé si tiene que ver en relación a lo que es, digamos, en términos de recursos, ¿sí? Porque a veces no, hay los distintos tipos de plástico, a veces no se consiguen o no se fabrican, o porque son menos contaminantes o más seguros. Bueno, habría que averiguar eso, si hay una diferencia entre los dos materiales y para poder entender por qué se cambió. Después les puse también que investigaran el material de las sondas nasales, para qué se utilizan, y las diferentes medidas disponibles en farmacia. Y cuál es el tiempo de conservación de sus propiedades, o sea, la vida útil de una sonda nasal tiene que ver con la pérdida de alguna de esas propiedades que marcábamos antes y que tienen que ver con su función, ¿sí? Otra cuestión importante es que la disciplina también se relaciona con diferentes medicamentos por vía oral, de diferente composición, de diferente presentación, ¿sí? Entonces vemos que algunos vienen como comprimidos, otros como grajeas, cápsulas, polvos, suspensión, etc. Entonces, tienen que dar un ejemplo de diferentes drogas por vía oral y la presentación, y si alguna requiere alguna condición particular de conservación. Después, Silvia, o sea, una misma droga en diferentes presentaciones o diferentes drogas. no, si tenés una droga con diferente presentación, lo pones como ejemplo. Pero también saber que hay otras drogas que tienen otra presentación, ¿sí? Por ejemplo, que a lo mejor el omeprazol siempre viene en cápsula. O puede venir la suspensión de omeprazol. Y en inyectable, pero como acá le pedía vía oral. Y en comprimidos también viene. ¿En comprimidos también viene? Sí, sí, porque tengo una omeprazol acá en mi casa ¿Qué que es marca es? comprimido. ¿Te acordás? Me parece que es vago. Me parece, no sé si no se lo llevó mi mamá el otro día. También vienen ampollas del omeprazol como Sí, en protector gástrico. ampollas sí, lo que pasa es que le había pedido de vía oral. En Sí, el omeprazol viene en ampolla. ampolla y vía oral. Sí. Y vía oral Y también. vía oral viene en cápsula o comprimido y viene la suspensión. En cápsula. Omeprazol, que es el glucosol, que es la suspensión. Bueno, eso tienen que entonces, y si alguno de esos requiere alguna condición de conservación, eso quienes trabajan en farmacia pueden fijarse en la caja si está especificado a qué temperatura se tiene que conservar. ¿Esto Después, viene plateado porque es sensible a la luz? ¿O no? O sea, generalmente sí, pero yo creo que el plateado ya se está poniendo en la mayoría de los blisters y que no tiene que ver con la sensibilidad a la luz. Creo que ahí tiene que ver una cuestión por lo que es el peso, debe ser por la liviandad y por el costo. Porque yo no creo que todo lo que tenga el blister con plateado sea sensible a la luz. Habría que mirar en la caja si ahí está especificado eso. Después, bueno, reconocer los parámetros que influyen en las propiedades de los materiales, temperatura, luz, humedad, contaminantes, etc. Es sumamente importante para respetar la organización
y conservación de los insumos médicos en farmacia. Acá dar 3 ejemplos de dicha afirmación. O sea, aquellos insumos que tengan una determinada condición de temperatura, o que dice conservar en seco, o en lugar oscuro. Bueno, solamente dar 3 ejemplos de eso. La alteración de los materiales, como la formación de óxidos en materiales metálicos, se pueden prevenir controlando los parámetros que favorecen su formación o con recubrimientos protectores para evitar la corrosión. Digamos, aquellos materiales, un poco lo que mencionaba hoy, ¿quién era que contaba? Que está en esterilización. Yo, Silvia. Sofi, que vos contabas esto de cómo se alteraba el material porque no podían esterilizarlo con óxido de etileno, ¿sí? Al esterilizarlo con calor húmedo, ya el material se deterioraba. Bueno, en algunos casos, alguno de esos materiales puede preverse la corrosión de acuerdo a los parámetros que se ponen en contacto, o no sé si algunos permitirán que se le haga algún recubrimiento protector para evitar la corrosión. Igual muchos materiales sí están reemplazados por acero inoxidable, aunque en realidad no todos los aceros son inoxidables, y ahí, bueno, salta esto de que la calidad de los insumos no es la que se debería tener. Entonces acá, ¿cuál es el material de los instrumentos de cirugía? Si se alteran, y relacionar con el método de esterilización que se utiliza, ¿sí? Acá viene bárbaro el ejemplo de Sofi para contestar esta pregunta. Perdón, Silvia. Sí. Yo tengo una amiga que está trabajando en esterilización en una clínica y me contaba que otra cosa, no sé si es así, que puede ser que provoque el óxido, es cuando los lavan con SIF a los instrumentos de cirugía, cuando los lavan y quedan como con residuos, cuando los enjuagan mal y después los esterilizan y se le hace esa capa de óxido que después ya no sale. Lo que puede pasar, a lo mejor tanto lo que es el SIFTO, lo que hay que cuidar con los productos de limpieza, que no hagan el proceso de barrido. Digamos, si un producto de limpieza tiene gránulos o demás, ¿viste? Entonces lo que te hace es, te va a barrer la suciedad, ¿no es cierto? Te va como a pulir, ese sería el término. Entonces, al pulir, ¿sí? El pulido te va a generar pérdida del material de superficie, y probablemente el material de superficie sea protector del otro metal, de las capas inferiores. Es como cuando una lata vos la rayás. La lata tiene la protección para no oxidarse, pero si vos la rayás, simplemente una simple rayita, lo que va a hacer es que ya la corrosión va a empezar. ¿Tá? Entonces, a lo mejor el hecho de que por ahí el SIF tenga tiene esa función, el SIF, tiene la función como de barrido, de limpiar por barrido. Entonces genera... Igual en el hospital no existe el SIF, así que... No, no nosotros tenemos un detergente quirúrgico para lavar las cosas ahí, claro, en quirófano, en el hospital. Lo que pasa es que el material es malo, como por ejemplo el alicate, lo compran en una ferretería. Entonces por eso se oxida también. Claro. El detergente enzimático usan. Claro, exactamente. Bueno. Que me lo tienen que cuidar como oro, ¿eh? Sí, Gaby, sí. Anda a llevar, Gaby. ¿En qué me metí? ¿Para qué habré dicho algo? Y bueno, después otra de las cuestiones entonces que planteé acá, un proceso que tiene que ver, porque un poco cuando planteaba la importancia de los conocimientos de física, es, bueno, el reconocimiento de los parámetros que influyen para los cambios de estado y demás, como es el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ustedes muchas veces habrán visto que en algunas ampollas dice producto liofilizado. No son los únicos productos liofilizados, hay alimentos también que son liofilizados. Entonces, ¿qué es un liofilizado? Porque uno
dice, sí, bueno, se le elimina el agua, ¿está? Entonces, se lo reconstituye con agua o con una fase líquida, o con suero fisiológico, para la utilización. El tema es que el secado de esos productos no puede ser simplemente, no puede ser por calor, porque el producto se altera. Entonces, la liofilización es un tratamiento para eliminar agua sin someterlo al calor, ¿tá? Para que el producto no se altere. ¿Cuándo se usa liofilizado? Se usa generalmente para productos biológicos, por ejemplo las vacunas, se usa para algunas drogas que se alteren por acción del calor, algunos antibióticos. Entonces, lo que permite eso, que el producto se almacene más tiempo, ¿sí? Cuando ustedes hablaban hoy del omeprazol, el omeprazol viene liofilizado y se lo reconstituye en el momento de utilizarlo. A veces el solvente viene junto con el omeprazol, o en otros casos se compraba solvente para omeprazol, o, bueno, las enfermeras usaban los solventes que ellas tenían. No me acuerdo si es agua fisiológico que usan para el omeprazol. Entonces, ejemplos de productos liofilizados: antibióticos, bacterias, sueros, vacunas, medicaciones para diagnóstico, productos biotecnológicos o que contengan proteínas, porque las proteínas se alteran por la presencia de calor, y productos como células, tejidos o productos químicos. El producto se somete a la congelación a una presión inferior a la atmosférica, por lo tanto se congela a una temperatura diferente a la temperatura de congelación normal. Al modificarle la presión, la temperatura de congelación se le puede modificar. Después se le hace un secado primario, que es eliminarle agua, pero en este caso el agua está en estado de hielo porque está congelado, ¿sí? Pero la eliminación se hace por sublimación. La sublimación es cuando pasa del estado sólido al estado de vapor. Y después hay un secado secundario, que es por desorción. Y generalmente el secado por congelación se realiza en vacío. Las condiciones en las que se realice el proceso determinarán la calidad del producto secado por congelación. Entonces acá les puse nombrar 5 medicamentos liofilizados, cómo se conservan y cómo se reconstituyen, y si algún producto, porque a veces nos pasaba que la misma droga venía liofilizada o no liofilizada, ¿sí? Entonces a veces la buscábamos en la heladera y estaba en la estantería, o la buscábamos en la estantería y estaba en la heladera. Porque al ser liofilizada, al no ser no liofilizada, era de conservación en frío. Bien, eso sería la última pregunta, y después, bueno, la estabilidad de los medicamentos tiene que ver con esto de los parámetros físico-químicos, y es la capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades originales, dentro de las especificaciones de calidad existentes. La fecha de caducidad, o sea, la fecha de vencimiento que decimos normalmente, es el periodo de tiempo durante el cual el medicamento mantiene un mínimo del 90% del principio activo, sin que haya modificaciones físicas ni desarrollo microbiano. Entonces, en ese caso, el producto tiene que estar diseñado, fabricado y elaborado para asegurar una buena conservación. Los tipos de inestabilidad puede ser química, o sea, el producto activo se degrada, puede haber una pérdida de eficacia terapéutica, puede haber productos de degradación tóxicos. A veces, por ejemplo, una sustancia no es tóxica, pero su metabolito, que se obtiene por degradación, sí es tóxico, ¿sí? Después están las alteraciones físicas, en ese caso cambian las propiedades mecánicas y el aspecto, entonces al dosificarlo se va a notar ese cambio de aspecto. Hay un cambio biofarmacéutico, que es un cambio en la biodisponibilidad, y hay un cambio biológico que puede ser el desarrollo microbiano.
¿Por qué pueden alterarse los medicamentos? Pueden alterarse porque los componentes son incompatibles, ¿sí? Entonces, tiene que haber una preformulación. Yo no sé si les comenté esto, si recuerdan o han visto lo que es el sachet de alimentación parenteral. El sachet viene dividido en 3, porque está la parte de las proteínas en uno de los sachets y la parte de lípidos en otro de las divisiones, para que se mezclen en el momento de la administración de la alimentación parenteral, pero se conservan separados, porque generalmente lo lipídico le da menor estabilidad a la mezcla. Entonces, para que sea más estable, están los compartimentos separados y solamente se mezclan en el momento que se le va a administrar al paciente. Fíjense, si ustedes pueden ver alguna bolsita de alimentación parenteral, lo van a ver eso que yo les digo. Fresenius creo que era la marca que me acuerdo tengo presente de esa división. Las condiciones ambientales, que son el desarrollo de microbios, la humedad, la temperatura, la presencia de oxígeno, la presencia de luz. Las incompatibilidades también alteran los medicamentos. Por ejemplo, que se junte una sustancia ácida con una sustancia alcalina, ¿sí? Por ahí el medicamento es ácido y el envase tiene algún componente alcalino, por ejemplo, que se encuentra en el mismo recipiente una sustancia catiónica con una sustancia aniónica, o sea, son cargas eléctricas diferentes, por lo tanto pueden reaccionar, o que haya sustancias oxidantes que tengan carácter reductor, o que haya una precipitación o formación de complejos. Un ejemplo, bueno, precipitación muchas veces aparece, eso se ve cuando uno observa el envase, que hay, digamos, se ven partículas sin disolver, ¿sí? Entonces ahí está indicando que hay algún factor que está alterado al medicamento y por lo tanto hay una precipitación. No se debe usar. Después, la formación de complejos. La formación de complejos es un poco complejo explicarlo también, pero para darles un ejemplo, ustedes habrán escuchado que cuando se toma hierro por vía oral, no hay que tomarlo cerca de una infusión. Digamos, no tenemos que tomar té después de tomar un hierro por vía oral. ¿Por qué? Porque no te cause... de las comidas. ¿Cómo? Para que no te cause náusea y ocasione vómitos. Y claro, pero además el tema es que el té tiene una sustancia que se llama tanatos que forma un complejo con el hierro y no lo absorbemos. ¿Está? Entonces esto de cómo se tiene que tomar con respecto a las comidas y eso tiene que ver con que haya alguna sustancia que forma un complejo con el hierro y entonces lo absorbemos menos. Eso les doy un ejemplo para que sepan lo que es la formación de complejos, ¿sí? El tema es que yo lo que les planteo acá como pregunta, ¿siempre se detecta la alteración de un medicamento? Si es un cambio físico, un cambio de color, la presencia de partículas, o el cambio de viscosidad, si está más viscoso, menos viscoso, pero después hay alteraciones que no las podemos detectar. Si hay un cambio químico y la sustancia sigue teniendo el mismo color, no lo voy a detectar. Si se generó una sustancia tóxica, tampoco la voy a detectar. Entonces, en ese caso es muy difícil. A veces había médicos que decían, no, pero aunque esté vencido, lo podés usar 3 meses más. Sí, pero si el paciente no le hace efecto o le hace mal, ¿quién te respalda que vos usaste un medicamento vencido? No te respalda nadie. No podés correr el riesgo de utilizar un medicamento que está vencido porque crees que el laboratorio lo puso solamente por una cuestión formal. Entonces hay alteraciones que no las podemos ver. Alguien te dice, bueno, pero no, si no está vencido, igual te hace efecto o no te hace efecto. No lo sabemos. No lo sabemos. El laboratorio se supone que antes de terminar la vida útil, esos ensayos los deben haber hecho. Nosotros no tenemos modo de saberlo.
¿sí? No sabemos si se generó, cuando terminó la vida útil, se generó un metabolito que es tóxico, por ejemplo, o que se puede acumular en el organismo. Por lo tanto, esas cuestiones siempre que surgían decíamos no. Lo mismo cuando nos pasó una vez con un atracurio, que aparte es caro, y el transportista lo había retirado en la droguería, lo dejó toda la noche en su casa porque no tuvo ganas de llevarlo al hospital cuando llegó, lo llevó al día siguiente, verano, pleno verano, más vale que la conservación de frío estaba totalmente, digamos, ya no garantizaba nada que eso hubiera estado a la temperatura que correspondía, o sea, se había cortado la cadena de frío, y bueno, nosotros no lo podemos usar, lo devolvimos, o sea, no hay nadie que nos garantice que eso no está alterado porque a lo mejor estuvo con frío hasta las 4 de la mañana, y no sé, no lo sabemos, más con la función que cumple esa droga en el organismo y no podíamos correr ese riesgo. Bueno, entonces solamente ahí pregunto, ¿siempre se detecta la alteración de un medicamento y qué cambios pueden producirse cuando se altera un medicamento? Nada más que eso. Algo sencillito, les pregunto, que entre ustedes se pueden ayudar los que ya trabajan en farmacia o los que trabajan en enfermería porque tiene que ver con alguna de las preguntas que hice acá. Yo después les subo la actividad y subo la grabación. ¿Tienen alguna pregunta? Ludmila, esto lo vamos... ¿Para la próxima clase? Nosotros tenemos la próxima clase el miércoles, sí, no son muchas preguntas. Traten de hacerlas y si no cualquier cosa me consultan. Vieron que tenemos una hora de consulta, así que cualquier cosa me consultan. ¿Y cuándo lo iría a subir? ¿Hoy? Sí, ya lo mando ahora, Así el trabajo tiempo. práctico de la grabación. Bueno. ¿Listo? Lo de biología no lo subieron, ¿no? ¿Todavía? La grabación no. Las clases. O sea, subí la clase, me falta la diapositiva, pasar la PDF, por si las quieren imprimir. La de físico-química sí la pasé a PDF. La de físico-química sí, la de biología no. Voy